Padres de familia se unen para manifestarse en contra de la ley vicaria en Yucatán. ¿No me creen? Vamos a verlo. De manera concreta estamos hablando de la asociación Todo por Ti, una asociación que consta con más de 120 miembros activos y poco más de 600 personas afectadas indirectamente. Y es que tal como expresaron ellos durante la manifestación que hicieron afuera de los juzgados familiares de Mérida, el tema de la obstrucción es que va muchísimo más allá de únicamente obstruir al padre, porque cuando a un papá se le impide convivir con sus hijos, generalmente también se le impide a los abuelos, a los tíos, a los primos, incluso muchas veces hasta a los hermanos. Y en ese sentido, la afectación del menor no solamente es romper el vínculo que tiene con su papá, sino que de manera efectiva se rompe el vínculo que tiene con toda la línea familiar paterna. Y es que sobre este punto, el presidente de la organización, Salim Marrufo, hizo varias observaciones que creo yo son bastante importantes. En primer lugar, puso sobre de la mesa el tema de los tiempos jurídicos, es decir, los tiempos que tardan los procesos jurídicos en llevarse a cabo. Y sobre este punto enfatizó algo que creo yo es vital, que mientras sigue el juicio, los niños siguen creciendo y que por lo tanto se necesita tanto eficiencia como celeridad en los procesos que tienen que ver con los problemas familiares, porque el hecho de que sean tan burocráticos y haya tantas personas involucradas solamente retrasa el procedimiento de una manera completamente innecesaria, retrasos que además se llevan a cabo mientras el padre sigue sin poder ver a su hijo, y que por lo tanto para los juzgados es bien fácil agarrar y mandar una audiencia hasta dentro de 6 meses o retrasar procesos durante años sin importarles el tiempo vital de crianza y convivencia que el papá está perdiendo con el hijo. Hoy por hoy tú puedes llegar a cualquier fiscalía, presentar una denuncia falsa, se te acabó la vida. Estás en la cárcel 12 meses cuando mínimo, y cuando salgas y se comprobó que no es, ¿qué van a hacer? ¿Sabes cuántas personas llegan a la asociación diciéndome estuve 15 meses en la cárcel, estuve 5 años en la cárcel, estuve 3 años en la cárcel, el último muchacho que me llegó, y le ofrecieron ni una disculpa, le ofrecieron? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y los niños, ningún juez lee la carpeta. Si cuando llegan al juicio hay que volvérsela a repetir, por eso tardan tanto los juicios. ¿Por qué te la voy a repetir si ya la leíste? Es que para que quede registrado, no tiene que quedar registrado, papá, tenemos prisa. Cada día que tú pierdes son 6 meses que yo no veo a mis hijos. Eso es lo que pasa. Cada informe falso que mete el Secofai son 6 meses que te atrasa en una corte. ¿Y ese tiempo quién te lo va a devolver? A lo cual tenemos que ir al segundo punto. Y es que tal como lo manifestaron también, en el estado de Yucatán se han generado una serie de cambios legislativos recientes, es decir, la ley vicaria, la cual, como todos sabemos, tiene como única finalidad seguir instrumentalizando a los niños y darles, en este caso a las mamás, herramientas para seguir atacando a los papás. Y es que en el caso de Yucatán, como muchos otros estados de la República, la ley vicaria únicamente está legislada para las mujeres. Es decir, que si tú como papá eres víctima de violencia a través de tus hijos, entonces tú no lo puedes denunciar. Pero no solamente este punto, ya que la ley vicaria de Yucatán es una de las más graves de toda la República, ya que ponen en el mismo nivel a los niños, a los adultos mayores, a las mascotas y a los objetos. Y entonces, de acuerdo con la definición de violencia vicaria del estado de Yucatán, es lo mismo romper una taza que pegarle a un niño, porque ambos son considerados violencia vicaria. Peor aún, tienen considerado dentro de su legislación que las autoridades pueden suspender de manera definitiva las convivencias del progenitor con sus hijos, lo cual significa que en el momento en el que te denuncian por violencia vicaria, ella le puede solicitar al juez ahí en ese mismo momento, cuando hace la denuncia, antes de que empiece el juicio, antes de siquiera que se termine de hacer una investigación, que tú no puedas ver al menor, con lo cual eliminaron de un plumazo los derechos de paternidad de los padres, porque entonces basta con la sola denuncia para la suspensión de las convivencias, situación que muchas mujeres aprovechan para poder generar presión en contra de los padres, ya que van y ponen la denuncia para que se obstaculice el vínculo en lo que investigan, y ese en lo que investigan puede durar años, situación que obliga a muchos padres a tener que desembolsar recursos económicos exorbitantes peleando apelaciones y amparos. Repito, es algo demasiado caro. No tienen idea lo caro que es entrar a un juicio de estos. Solo pronunciarse 4,000. Yo no sé cuánto ganen ustedes de sueldo que están con las cámaras y todo, pero si ustedes me dicen que pueden sacar ahorita 25,000 pesos y seguir con sus vidas, pues felicidades. La gran mayoría del país no puede. Son un porcentaje muy pequeño los que pueden agarrar y decir, ¿cuánto es? 25,000 lo pago. No es cierto. Vivimos al día. Ganamos 12,000 pesos al mes. ¿Vas a pagar 25,000 pesos de abogado? Eso sí, los abogados que sí saben lo que está pasando no dejan de cobrar.
Aquí los puedes tener a todos parados afuera de juzgados. Ellos saben las estrategias que están haciendo para que los niños no vean a sus papás. Ajá, pero eso sí, bien que siguen cobrando la pensión. Situación todavía más grave en el municipio de Mérida, donde la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada acaba de anunciar apenas hace unas horas que ya se va a implementar la 3 de 3 de violencia en el estado, en donde va a establecer que ningún deudor alimentario pueda ser funcionario público. Ante lo cual yo sí me pregunto, ¿cuál es el propósito de este tipo de medidas? Porque no se supone que lo que queremos es que los hombres paguen la pensión alimenticia. No se supone que hay mecanismos a través de los cuales se puede extraer la pensión alimenticia directamente de lo que gana el señor. Entonces, ¿qué sentido tiene quitarle posibilidades de empleo si eso solamente va a hacer más difícil que él pueda encontrar una fuente de ingresos que le permita cumplir con sus responsabilidades? Pues sencillo, porque este tipo de medidas no buscan incentivar que los hombres paguen su pensión alimenticia. Lo que buscan es arruinar hombres. Lo más triste, que la medida pasó con el voto absoluto de las 11 regidoras y de los 8 regidores que conforman el cabildo. Es decir, de los 8 hombres que estaban ahí, al parecer ninguno nació con las gónadas suficientes para hacer valer su condición de hombre y empatizar tantito con todos los hombres denunciados falsamente en su entidad. Y luego todavía se sorprenden estos, que son los que hacen grande al monstruo, cuando son aventados para alimentarlo. Porque luego a este tipo de políticos es a los primerititos que se las aplican. Que tampoco hay que ser ingenuos. Este tipo de medidas y de leyes se instrumentalizan cuando se trata de política, porque ahora basta con que se le invente una denuncia falsa a un candidato para que entonces ya no pueda ejercer un cargo de elección popular. Y vayan ustedes a saber cuántas candidaturas se van a bajar a través de este mecanismo, que además ni siquiera necesitan que seas culpable. Basta con que se acepte la indagatoria para que por mientras tus derechos políticos sean suspendidos. Y entonces sí, a lo mejor puedes demostrar que tú ni siquiera hijos tienes, pero para cuando lo logres demostrar ya pasó el proceso electoral y ya no pudiste ser candidato. Y es que yo no puedo creer que nuestros políticos sean tan cortos de vista o de plano le tengan tanto miedo a las feministas como para no darse cuenta de la trampa que se están poniendo a sí mismos. Porque claro, encima de todo estas leyes están diseñadas únicamente para hombres. Y es que por si fuera poco, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada lanzó una iniciativa para presentar ante el Congreso de Yucatán una reforma que aplique esta ley para todos los 105 municipios del estado. Y entonces ahí sí, eliminar los derechos políticos de los hombres en todo Yucatán. Porque insisto, y esto me lleva al siguiente punto, estas leyes no están diseñadas para aplicársela a cualquier persona. Estas leyes están diseñadas para aplicarse exclusivamente en contra de hombres. Y eso nos regresa al tema de la manifestación, porque precisamente Salim, el presidente de Todo por Ti, especificó que lo que necesitamos es que las leyes protejan a todas las personas. Y sobre todo y más importante, que se apliquen sin sesgos de género. Porque el problema no solamente es que las leyes están diseñadas de manera discriminatoria, sino que encima de eso están siendo aplicadas por jueces que están cargados de prejuicios. Todo porque en lugar de velar por el interés superior del menor, están velando por el interés superior de la mujer. Y tampoco le importan a las autoridades los niños, que también es importante resaltar el estado en el que encuentran los Ecofai del estado de Yucatán, es decir, los centros de convivencia, las cárceles para niños. Porque al igual que en muchos otros estados, los padres que pueden ver a sus hijos en centro de convivencia únicamente tienen 4 horas al mes, mientras que una persona en la cárcel tiene hasta 20. Y eso nos regresa a la pregunta: ¿cómo es posible que un padre divorciado tenga menos derecho a convivir con sus hijos que un señor en la cárcel? Cuando ya hemos demostrado hasta el cansancio lo importante y necesaria que es la figura paterna en el desarrollo y crianza de los niños. No solamente porque los niños que crecen sin figura paterna tienen más probabilidades de desarrollar una adicción, sino porque también las niñas que crecen sin figura paterna tienen más probabilidades de caer en un embarazo infantil. Y entonces que el Estado, en lugar de procurar mantener a los padres cerca de sus hijos, se dedique a pasar leyes que le impiden a los padres convivir con sus hijos, solo le demuestra al mundo que lo que menos les importa es el bienestar de esos niños. Y es que de verdad mi mente sigue sin terminar de comprender cómo es que 30 estados de la República ya pasaron ley vicaria o su homóloga, ley por interpósita persona. Cómo es que la mayoría de esos estados la aprobaron de manera excluyente y discriminatoria.
discriminatoria. Y como encima de todo esto, en estados como por ejemplo Chihuahua, que ya rechazó una vez la ley, siguen aferradas a quererla legislar a pesar de que la propia ciudadanía ya les dijo que no. Y que en estados como Jalisco, en donde se aprobó la violencia a través de interpósita persona, la cual puede ser denunciada tanto por padres como por madres, volvieron a meter la iniciativa para que quede forzosamente ley vicaria exclusiva para ellas. Y es que el problema que quiero traer a colación partiendo de estos casos es que si lo están logrando es porque nosotros como sociedad se los estamos permitiendo. Cuando nosotros no nos manifestamos, no alzamos la voz e ignoramos a aquellos que sí lo hacen, solamente estamos siendo cómplices de estas injusticias. Porque en Mérida es Cecilia Patrón la que está moviendo todo. En Jalisco es Candelaria Ochoa. En Chihuahua es Leticia Ortega. Y en ese sentido, ni siquiera es que sean tantas y ni siquiera es que tengan tanta fuerza. Simple y sencillamente es que nadie les está plantando oposición. Porque yo les aseguro que si así como los padres valientes de Yucatán se organizaron para hacer esta manifestación, se organizaran los padres de Jalisco y de Chihuahua, les juro que su ley vicaria no la aprueban. Y la demostración está en que el año pasado, cuando quisieron pasar la ley vicaria en el estado de Chihuahua, fue gracias al trabajo conjunto de la sociedad civil que se logró detener y se logró ganar esa votación. Porque se le demostró a los diputados valientes de esa legislatura que tenían más apoyo de este lado que de aquel. Y ese es el lenguaje con el que se le habla a los políticos. Y si nosotros demostramos que esta causa, la causa de los niños, tiene más apoyo que la causa de la destrucción familiar, yo les aseguro que más de un político sí se voltea. La pregunta entonces es, ¿hasta cuándo vamos a permitir que estas injusticias sigan ocurriendo? ¿Cuántos niños rotos más queremos que se sigan criando? ¿Cuántas familias más vamos a esperar a que se rompan? ¿Cuántos hombres inocentes necesitamos en la cárcel? ¿Cuántos más padres separados de sus hijos? Para que a nosotros se nos mueva el alma y decidamos hacer algo. Yo de mi parte celebro mucho el trabajo que están haciendo desde Yucatán, porque eso significa que cada vez hay más estados de la República que se están organizando, que están haciendo cosas y que están marcando una oposición a la agenda destructora de familias que es la ideología de género, dejando en claro que no es un problema solo de Ciudad de México, solo de Jalisco, solo de Chihuahua o solo de Veracruz o solo de un estado, sino que es un problema que como país tenemos que resolver. Y es un problema que necesita gente valiente desde Baja California hasta Yucatán para resolverse. Así que si tú como papá estás pasando por una situación de estas y te encuentras en la zona sur del país, contacta a la asociación Todo por Ti, porque a lo mejor sí, no hay una asociación en tu estado, pero eso no impide que tú puedas iniciar una y que entonces tú te puedas convertir en el faro de esperanza para todos los papás que hoy en tu estado se sienten igual de solos que tú. Porque si nosotros lográramos tener organizaciones de padres valientes y responsables en cada uno de los estados de la República, yo les aseguro que la ley vicaria la echamos para atrás en cuestión de un par de años. El asunto está en quitarnos el miedo y tomar acción. Si llegaste hasta este punto del video, te agradezco muchísimo. Te invito a dejar tu comentario, tu like, a compartir, a suscribirte, porque de esta manera llegamos a muchísima más gente. Y si te gusta mucho la labor que hago, te invito también a dejar un super gracias o a dejar tu donativo en el link que se encuentra en la descripción de este video. De igual manera, si quieres agendar una videollamada 1 a 1 conmigo en donde quieres que yo te resuelva dudas sobre cualquier tema que tú traigas, la agenda también ya se encuentra disponible aquí en el primer link. Nos estamos viendo.